Buenas tardes. Como es costumbre, no suena esto. No es que como es costumbre no suena, digo que como es costumbre... Pues sí. No. No. Que lo pita. ¿Estás enchufado? Sí, ahora funciona. Pero si no está enchufado, no funciona. Eso es como las instrucciones de esos aparatos eléctricos. Dicen, lo primero, antes de conéctelo. Porque si no, malamente funcionaría. Bien, buenas tardes, bienvenidos a Centro Asturiano. Y estamos aquí para escuchar un tema muy interesante, muy interesante. Y lo primero es, quiero presentar las disculpas de nuestro presidente, que sus obligaciones ineludibles, inexcusables, profesionales le han impedido estar aquí. Envía un saludo al conferenciante, al presentador y a todos los presentes que, bueno, pues tenemos a nuestro vicepresidente primero, a José Luis Casas, presidente de FICA, Tino Castro, Jacinto Insulza, que es el que nos cuenta las perras y nos cierra el cajón para que no nos vayamos a meter mano, Ángel de Pedro, Paco Fernández Tejero, todos estos directivos y la directiva consorte, Teresa. Y bueno, los demás, Sofía Reina, esta artista que pinta cuadros maravillosos. Si alguien quiere decorar el salón de la casa con algo bonito, algo positivo, que hable con ellos. Bueno, Paco González, que no te veía, estás ahí medio escorado. En fin, bueno, bienvenidos a todos. Y pasamos, como yo realmente solo quería decir estas cosas, quiero decir que al presentador, que es don Juan del Rey Calero, va a ser presentado no por mí, porque, bueno, no tenía el honor de conocerle lo suficiente y sigo sin tener ese honor, pero sí lo va a hacer una persona que lo conoce perfectamente, que es don Antonio Saiz, presidente de la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Y nadie mejor que él, que creo que le conoce perfectamente, para ilustrarnos antes de que el señor Rey Calero nos regale esta magnífica exposición. Gracias. Buenas tardes, equipo directivo del Centro Asturiano. Muchas gracias por ofrecernos, como siempre, vuestra casa y trabajar en el seminario permanente que tenemos sobre salud, educación y desarrollo. Vuestra preocupación es una preocupación que trasciende a la Casa Asturiana y a España, porque tenemos la oportunidad de ver los vídeos, los resúmenes en la magnífica web que tienen y en el boletín que periódicamente editan ustedes. Luego, para todos los que están presentes aquí esta tarde con nosotros y para los que nos verán y nos leerán en la revista, pues vaya, en primer lugar, decirles que es un placer y un honor presentar a un personaje de la historia de la medicina del siglo XXI. El profesor de don Juan del Rey Calero hizo su carrera de medicina en Cádiz. Terminó muy joven, con 22 años, e inmediatamente aquí en Madrid, que se llamaba entonces la Universidad Central, hizo el doctorado. Y fue profesor adjunto en el Instituto Pasteur de París. Consiguió esa beca
con el subdirector profesor Pebot, trabajando en un tema fascinante, que es la microbiota digestiva, que modula el sistema inmune. De ahí, de París, regresa a Cádiz, donde fue nombrado director de un colegio mayor. Realiza oposiciones más importantes que existen en la sanidad, como la de epidemiólogos del Estado, la de Sanidad Nacional, médico inspector de medicina escolar, médico inspector de higiene del trabajo, todas ellas con el número 1. Nos enorgullecemos de tener a un amigo y a un maestro tan importante y tan ejemplar. Fue al Centro de Enfermedades Infecciosas, al CDC de Atlanta, que es el centro de referencia mundial en los Estados Unidos, en Atlanta, la ciudad de la Coca-Cola. Y estuvo trabajando en Bethesda y en el Rocky Mountain Laboratory, en los dos laboratorios mundiales más avanzados de aquella época. Al regresar a España, en 1967, obtiene la cátedra de microbiología, higiene y sanidad. Y al conocerse las resistencias del bacilo de Koch, del bacilo que produce la tuberculosis, estableció un control de la tuberculosis y descubre una nueva forma, un nuevo microbio que se llama el Mycobacterium gabium. Fue en Cádiz nombrado jefe provincial de sanidad y tuvo la oportunidad de intervenir en la prevención de una epidemia importantísima de cólera que afectó a la población en el año 1971. Posteriormente consigue, por concurso de traslados, la plaza de catedrático de Medicina Preventiva e Higiene en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1971. Y el Ministerio le pide que organice los servicios de medicina preventiva hospitalaria, con el fin de prevenir la infección hospitalaria, las enfermedades transmisibles en los hospitales, de un enfermo a otro, o entre el personal sanitario. Y allí es jefe de servicio de la paz de un hospital modélico, entonces uno de los hospitales más grandes que había en España, en el año 1973. Dentro de su trabajo como investigador y como maestro, pues ha sido distinguido con premios de doctor honoris causa, que es la máxima condecoración que la sociedad, los investigadores conceden a un profesor. Y así es doctor honoris causa por la Universidad de donde es natal, de Córdoba, y en la Universidad Rey Juan Carlos, donde verdaderamente pues todos los profesores pues le tienen pues prácticamente como a un padre, ¿verdad? También es nombrado y ha trabajado como asesor de la Organización Mundial de la Salud, como es lógico, en temas tan importantes como las enfermedades de transmisión sexual, la educación médica, y ha sido catedrático emérito de esa universidad. Después de jubilarse ha estado trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y así también es profesor visitante, invitado, académico de las universidades de Colombia, de Venezuela y de México. Y a nivel personal, desde nuestra organización, pues es nuestro líder, nuestro buque insignia, alguien que, bueno, pues que vive, que ama todo el tema de la juventud, la problemática de la adolescencia, y hoy nos va a hablar precisamente de la relación que hay, los problemas que tienen los jóvenes y la educación. Están sometidos a un sistema educativo. ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Cómo podemos abordarlos? ¿Qué soluciones nos propone un experto? ¿Estamos haciendo lo correcto? Esperamos que con esta charla, conferencia o coloquio, como la queramos denominar, fruto de sus intervenciones, preguntas al experto, pues podamos llegar entre todos a descubrir nuevas alternativas a los graves problemas que estamos pasando
por nuestra juventud, es fundamental el paro. En segundo lugar, todo el tema que tenemos de la falta de capacitación, y otros muchísimos problemas más que nos va a dar merecida cuenta el profesor del Rey Calero. En nombre de la asociación, en nombre de la casa, le damos las gracias y la enhorabuena por estar hoy todos con usted, acompañándole en este acto que esperamos sea del agrado de todos. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias, porque cuando hay amigos, pues le dicen a uno muchas cosas, o sea que realmente hay que agradecerle. Pero se le ha olvidado una cosa, que yo empecé el bachillerato en Luarca y por tanto soy asturiano de origen, porque como se ha dicho muy bien, la patria es la infancia y mi patria de pequeño y de adolescente, bueno, de los primeros años de adolescencia, fue correteando por aquellos prados, por aquella Villa Blanca de la Costa Verde, que es verdaderamente maravilloso y que impregna. Bueno, si ustedes se fijan en la diapositiva que nos sirve de entorno, pues están ahí el problema de la educación, de los jóvenes, de los compañeros, es decir, hubo alguien que dijo, darme la escuela que yo tendré la sociedad del futuro. Y efectivamente, si hay educación, si hay una escuela, pues realmente tendremos ganado pues una sociedad para el futuro. Y ahora se habla mucho de crisis económica, se habla mucho de crisis política, se habla de crisis de valores, se habla de crisis antropológica. ¿Pero qué es crisis antropológica? Porque ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué servimos? ¿Qué supone la educación en los adolescentes, en los jóvenes? ¿Qué supone la impronta del educador sobre los jóvenes? ¿O hay rebeldía entre ellos y realmente no se llegan a entender? Entonces, en un breve esquema, vean ustedes cómo está distribuido el sistema de educación en España. La educación preescolar, la educación infantil hasta los 5 años, la educación primaria hasta los 12 años, la ESO, la educación secundaria obligatoria, que tiene 2 fases, como saben ustedes, que va de los 13 y 14 años y la segunda parte de los 15 a los 16, y luego, pues realmente el bachillerato, que en mi tiempo era de 7 años y ahora se ha reducido a 2. Creo que querían reducirlo a 3, pero no se han puesto de acuerdo. Pero hay un hecho también muy importante, es que la formación profesional es algo que realmente impronta mucho. Yo recuerdo cuando vivía en París, en el tiempo ese que estaba en el Instituto Pasteur, por esta afición que tenía de conocer un poco los problemas de allí, pues hice ahora se llama máster, de formación profesional, de formación y orientación profesional. Y me acuerdo que uno de los trabajos que había que presentar era pues el contacto con gente o con adolescentes que tenían. Y me llamaba la atención que hijos de catedráticos, de profesores, de personal universitario, pues se orientaban en formación profesional. A eso en España era impensable. Entonces hice yo mi escrito, lo presenté. Y ahora realmente se están dando cuenta que realmente la formación profesional hay que atenderla. Hay que atenderla más de lo que se ha atendido hasta ahora. Y entendemos una formación profesional de grado medio, una formación de grado superior, que incluso los que pasan aproximadamente puedan pasar a la universidad, y realmente entonces tenemos el mundo laboral y la universidad en estos aspectos. Fíjense, el 50% del mundo laboral va a depender de que tengan una buena formación profesional
de grado medio o de grado superior. Vean ustedes cómo están distribuidos. Como ven, pues en esta distribución se ve cómo la formación de bachillerato, que acaba aquí, que hay aproximadamente unos 700 y pico, y en la formación profesional, que ya está en el momento actual casi en 800.000. En total, como ven ustedes, el alumnado en este curso 2014-2015 viene a ser un poco más de 8 millones, y donde vemos como los que hay en cada uno de los grados, que no voy a repetir aquí. Pero vean que aproximadamente la formación profesional ya empieza a superar el bachillerato, que es una buena cosa. Entonces, hay un hecho importante, y es que el 53% de los jóvenes que solo tienen educación primaria están el 65% en paro. Hace poco se daban las cifras espeluznantes de que casi el 53% de la población joven, de 17 a 23 años, estaba en paro. Afortunadamente ya ha bajado, no mucho, a menos de 50, a 49 y poco. Pero muchos de estos han abandonado de forma temprana, de 18 a 24 años, su educación. Y aproximadamente, como ven ustedes aquí, en la parte final, un 22% pues, son jóvenes que han abandonado esa educación, que debían seguir más tiempo. Entonces, hay una serie de informes internacionales, como es el informe PISA, donde nos cuenta en distintos países, hacen un screening en los chicos de 15 años y ven que aproximadamente el 23% no alcanza el nivel de matemáticas y de lengua, es decir, que no entiende bien lo que está leyendo, para entenderlo con mejor idea. Y entonces esto hace que prácticamente tengamos podemos decir, un graduado escolar con cierta dificultad. El nivel de formación en primaria es casi el 48%, en la ESO, que es la secundaria, casi el 22%, y en la educación terciaria, que es la universidad, casi el 30%. Hay, por tanto, una formación profesional de estos 800.000 que les decía matriculados, donde el 50% son necesarios para una titulación adecuada en el empleo. Bueno, y no es cuestión de gasto, ¿eh? En España el Ministerio de Educación gasta 4.400 millones de euros y realmente no es cuestión de gasto solo, sino quizás que no está adecuadamente la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, y en la formación no es adecuada. Indiscutiblemente la enseñanza infantil viene a costar unos 6.900 euros. En la Unión Europea de los 15, no de los 24, era unos 7.000, y en la educación terciaria de la universidad es unos 11.400, cuando en la Unión Europea viene a ser unos 11.800. Y en cambio el profesor de ESO, de educación secundaria, cobra unos 6.500 euros en España, un poco más de la media europea. O sea que, como ven ustedes, no es cuestión solo de económica, sino es simplemente saber actuar un poco mejor en la enseñanza. La enseñanza pública viene a ser algo más del 50%, la concertada casi un 35%, la privada un 15%, y lo importante es de que haya una correlación entre la familia, la escuela y la educación que se está dando a los alumnos. Un hecho importante es lo que ha sucedido en nuestro país. En nuestro país, como ven ustedes, la natalidad ha bajado de una manera estrepitosa, ha bajado de una manera importante. Hubo, como ven ustedes, después de la guerra civil nuestra, un baby boom, un incremento, pero luego empezó a decrecer de una manera drástica. Y la mortalidad
realmente, pues gracias a los avances médicos, a los antibióticos, etc., pues ha hecho que las enfermedades infecciosas, que eran las que más mataban a las personas, pues realmente pues, se hayan disminuido de una manera importante. Yo recuerdo cuando hice las oposiciones a Sanidad Nacional que la mortalidad infantil era aproximadamente de cada 1000 niños que nacían, 20 morían en el primer año de la vida. Ahora mueren menos de 3. O sea, para que vean ustedes la importancia que tiene este hecho. Y entonces vean ustedes que llega un momento en que la natalidad y la mortalidad en el año 16, o sea, el año que viene, va a ser mayor la mortalidad que la natalidad. Eso es lo que se llamó antes la transición demográfica, es la caída de la natalidad y en vez de las enfermedades infecciosas que les decía antes, que eran las que mataban con mucha frecuencia, están, podemos decir, en gran parte evitadas y solamente ahora empiezan a emergir las enfermedades crónicas. Por eso se ha dicho que las enfermedades actuales, por este envejecimiento que supone el vivir mucho más años, es el de las 3C, las cardiovasculares, el cáncer y la carretera, que son las 3 mortalidades más importantes. Y esta es un poco más o menos la pirámide de población española. Como ven ustedes, esto corresponde a la parte más ancha al baby boom, el momento ese de que nacieron muchos más niños, y en cambio ahora pues nacen muy pocos. Es muy fácil de acordarse. Cuando al final del siglo pasado, es decir, en la década del 90 al 2000, si hiciéramos un trazo a los 15 años, era el 16% de la población. Y si hiciéramos ese trazo arriba, a los 65 años, era también el 16%. Ahora es justamente lo menos de 15 o 16 años, es el 14%, y los demás de 65 años es el 18%. Es decir, naturalmente los varones mueren antes que las mujeres, porque las mujeres se quejan más, yo no sé cuánto, están muy malas y tal, pero el que se muere es el marido. Así es que realmente son mucho más listas ustedes, las mujeres, que nosotros. Bueno, ¿qué es la crisis económica que estamos viviendo? Bueno, pues crisis económicas ha habido muchas en el mundo. Desde Bismarck, recuerden ustedes, el canciller de hierro, que cuando se da cuenta de todos los aspectos sociales, inventa él lo que se llama el seguro obligatorio de enfermedad. Y nosotros copiamos el seguro obligatorio de enfermedad, y el primero que lo copia es Eduardo Dato en el año 1900. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, viene concretamente la importancia que tiene, no por la cosa obrera, sino simplemente por ser ciudadano de una nación, pues necesita pues, que se le ayude y se le proteja de las enfermedades que tenga. Y entonces, quizás a partir del año 40, a Lord Beveridge, pues consigue en Inglaterra los sistemas de seguridad social. Y realmente nosotros, en nuestra ley de sanidad, pues copiamos prácticamente, como han hecho casi todos, un sistema de seguridad social. Bueno, ha habido muchas crisis, como decía, de Raimundo Fernández Villaverde, que era ministro de Hacienda, que consigue reducir las deudas de ultramar, después la crisis energética, en la transición, cuando estaba de ministro de Economía Fuentes Quintana, que se llegó a tener una inflación de un 27%, luego la crisis global del 2007, con un endeudamiento grande del Estado, es decir, vivimos prácticamente de lo que nos han prestado, es decir, pagamos la gran parte del aspecto social y las pensiones lo pagamos de los préstamos, y se empieza un poco a recuperar la cuestión económica con más cohesión social a partir del año 2014. Pero fíjense ustedes, ya la deuda, esta que decía, que
es del 97% o casi el 98% del Producto Interior Bruto, pues seguimos teniéndolo. Pues bien, el déficit en porcentaje del Producto Interior Bruto llegó a ser en el año 2009 el menos 11, para ser en el 2014 del menos 5,7 y estar en el momento actual en el menos 4,7, según el gobierno más bajo, es 4,2. Pero en fin, veremos a ver si es verdad al final de año. El paro, que llegó a ser superior a 6 millones en el 2013, con lo cual suponía ser el 23%, en el 2014 es 5 millones, casi 5 millones y medio, y en el momento actual es 4,8 millones, que viene a ser el 21%. La deuda, según el esquema de Maastricht para el año 2016, el déficit no podía ser más del 3% y la deuda del 60%. Creo que eso va a ser difícil conseguirla. La afiliación a la seguridad social que supone los ocupados en el país, pues que era el 2014 del 16,8, ahora mismo está próximo a 18 millones de personas. En fin, la administración central supone una deuda del 73%, los municipios un 22%, en fin, y las comunidades autónomas, mejor dicho, un 22%, y los municipios un 3%. En fin, podemos decir que la transición demográfica y la transición epidemiológica que experimenta la demografía española, pues ha tenido un impacto sobre el aspecto del cambio sanitario, y este gasto sanitario viene a ser el 50% de ese impacto. Bueno, no sé si se verá bien ahí, pero vean ustedes cómo el análisis del contexto de la sanidad en nuestro país, pues es importante, porque ya empiezan a ser más importantes que las enfermedades infecciosas las enfermedades cardiovasculares, que como ven ustedes es 56 por cada 10 elevado a 5, es decir, por cada 100.000 habitantes. Es decir, que es en este aspecto más bajo que en Europa. Las enfermedades cardiovasculares tienen una serie de factores de riesgo, como son la tensión arterial alta, el sedentarismo, la gente que no se mueve, el peso, es decir, la gente que es más obesa, la dieta, sobre todo el consumo de grasa, y el hecho de fumar, que son factores importantísimos en el hecho de reducir las enfermedades cardiovasculares que hay que luchar contra ellas. Pero fíjense, como decíamos antes, como la esperanza de vida al nacer, es decir, si antes morían muchos niños antes del primer año de la vida, ahora afortunadamente han bajado, hemos conseguido tener en el momento actual 83 años de esperanza media de vida, en el varón 80,2 y la mujer, como hemos dicho que es más lista, 86,1 de esperanza de vida al nacer. Y esto es un poco para que se den ustedes en cuenta cómo ha ido evolucionando todos estos aspectos. En el 2009 había aproximadamente en España el 96% de la población era fumadora, ahora mismo en el 2014 han bajado al 22%, el consumo de alcohol diario, que era antes del 13%, ahora ha subido un poco al 15%, más en el varón 23 y 6% en la mujer, pero el consumo, que antes era 11 litros de media, ahora ha bajado un poco a 9,8 litros. Ven ustedes cómo las enfermedades crónicas más frecuentes son la hipertensión, los dolores lumbares, el aumento del colesterol, la artrosis, los dolores cervicales y las alergias. Entonces, si comparamos un poco el espejo de lo que está pasando en el sistema sanitario español en relación con la Unión Europea, ya hemos visto lo que sucede en la esperanza de vida, que es más alto que en Europa, ya de 83, cuando ellos tienen
en 78-79, la importancia de otros factores pues están aquí, muy reducidos, pero no creo que merezca la pena insistir en todos estos aspectos, y cómo la obesidad, la prevalencia de la obesidad es ya de 10. La prevalencia de la obesidad, como ven ustedes ahí, es ya bastante alta, es aproximadamente de 18, cuando en la media europea es de 16. Un hecho importante es que los médicos en España por cada 1000 habitantes es más alto que en la Unión Europea. Es decir, ven ustedes que es 3,8 frente a 3,4, que es la media de la Unión Europea de los 15. Y un hecho curioso, el porcentaje de mujeres es casi el 50% en el momento actual. Hace los que tienen más de 50 años, entonces las mujeres eran solo el 25%. Y en cambio en enfermeras, pues estamos más bajas de la media, es decir, estamos encima en 5,2 cuando la media europea es de 8. Y luego otro hecho importante es la estancia media en los hospitales, que como ven ustedes, poco más o menos está un poco equilibrada. Si nosotros estudiamos todos los cambios que supone la pubertad y la adolescencia, los cambios físicos, los cambios psíquicos y los cambios sociales, hasta llegar a la madurez total del propio adulto, vemos que la persona humana tiene una parte física, una parte intelectual, una parte emocional, la inteligencia emocional que se habla, y una importancia social. Y naturalmente la persona se completa con un sentido trascendente de la vida. Y entonces hay 7 requisitos éticos, como son el cuidado de los valores, la validez, la selección equitativa, el riesgo-beneficio que supone una acción, la evaluación independiente, el consentimiento informado y el respeto a los participantes. Entonces podemos decir que los adolescentes, el 19% viven en familias reconstituidas, es decir, donde se han separado los padres, y fíjense cómo se afecta mejor por el adolescente a la madre si ha cambiado de pareja que cuando tiene que ir a vivir con una madrastra. Afecta mejor la separación de la madre el 67% y en cambio el 49% si es el padre. Entonces vemos que la generación denominada X o la generación Y, que es ya de estos últimos años, del año 80 al 2000, vemos que tiene unos cambios. Aproximadamente, pues vean ustedes como los valores, pues como decía hace poco el Papa, decía que estamos viviendo una época de desesperanza, de desorientación y desdibujado del humano. Y es importante porque cuando se han hecho encuestas en nuestros jóvenes de 15 a 24 años, por ejemplo la encuesta que ha hecho el Centro Reina Sofía, ha visto que tienen las virtudes como puede ser la honradez, el trabajo, y son más sociales, más tolerantes, más solidarios, más comprometidos, con una tipología que se ha denominado de preocupados por lo ajeno, en un porcentaje, como ven ustedes, del 28%, de rebeldes con causa o confusos, un 21%, de despreocupados incívicos, un 14%, conservadores altruistas, un 8%. Y toleran, como ven ustedes, aspectos como la pena de muerte, como el aborto, como la adopción por homosexuales, y rechazan, como ven ustedes, el suicidio. Cuando en la encuesta que ha hecho la Fundación ADECO, ¿qué quiere ser?, se le pregunta a los chicos, pues claro, lo que se mueven es los deportistas de élite, quieren ser todos pues un CR7
un 27%, o las Fuerzas Armadas un 18%, o carreras técnicas un 8%. Y cuando se le pregunta a las chicas, pues le interesa más la educación, casi en un 30%, profesionales sanitarias, enfermeras o médicas el 14%, y los cuidados animales, veterinarios, etcétera, un 13%. Y cuando se le pregunta qué necesitas para mejorar, pues fíjense que primero crear empleo, el 21%. Segundo, valores, el 16%. Ya se empieza bien. Y tercero, mejores políticos, casi un 14%. Bueno, la herencia posmoderna nos ha llevado a un mayor consumismo, por tanto todos vivimos ese aspecto de esta especie de tolerancia que hemos visto en hace un momento, el egoísmo, o el egotismo, como se ha llamado también, el poco sentido del deber en un 21% y el poco sentido del sacrificio en el 17%. Y en cambio las virtudes de siempre, como el espíritu del trabajo, lo mantiene un 25%, la lealtad un 30% y la madurez un 21%. Hace muy poco, hace una semana, se ha presentado un trabajo en la Universidad de Georgetown donde hablaban del talento. Y hablaban que el talento era un factor donde intervenía el conocimiento que se tiene de las cosas y los valores y multiplicado por la actitud que se tiene. Bueno, quien hace del talento virtud es un genio, quien hace de la virtud talento es un sabio y quien malgasta su talento es su propio peor enemigo. En fin, la psicología del desarrollo moral es importante porque realmente esta manera se empieza con un aprendizaje social, un enfoque evolutivo, con arreglo a la experiencia y a los años, un aspecto de la adquisición se ocurre casi por medio de procesos de socialización, de identificación y del medio externo y los factores cognitivos y la capacidad de perspectiva social. Es importante, por tanto, frente a ese consumismo que hablamos antes, el valorar la austeridad. Quizá una cita de Pemán, cuando él habla de lo que es la vida sencilla. No voy de la fama en pos, ni torpe ambición me afana, y al nacer cada mañana tan solo le pido a Dios casa limpia que albergar, pan tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Pues quien nervioso se agita, nada tiene que le llene, que el que menos necesita tiene más que el que más tiene. Eso, como ven ustedes, son los versos del antiguo Pemán. Bueno, pues el doctor Elson, que ha estudiado muy bien la problemática de nuestros adolescentes, ha visto que hay un porcentaje, casi el 30%, que es antiinstitucional, luego un 25% que es altruista, un 28% que es traído social y luego un libre pensador que es aproximadamente un 12%. Pues bien, el 11% de nuestros jóvenes dicen no tener religión, pero el 71% se muestra que pertenece a la religión católica, cursa una media el 62%, el 39% asiste al menos semanalmente a la iglesia, para el 38% la religión es una influencia importante, el 9%, casi un 10% se puede considerar practicante, 13% ritualista, el 20% ellos mismos se considera laic, es decir, que cree pero no participe, casi un 10% no practicante y un 21% no religioso. Los problemas de la adolescencia, pues incluso se ha hablado de lo importante que pueden tener los problemas de
de delincuencia, con que los pequeños crímenes, del robo, etc. El 16% de los delitos de menores a sus padres que establece la Fiscalía del Estado, pues se han visto que, por ejemplo, en el año 2014, en el año pasado, ha habido 7.500 agresiones de los adolescentes a sus padres. Otro aspecto importante es el sexo en los jóvenes en cuanto al sexting, reciben mensajes de contenido en el ordenador. En relación con la pornografía, el 17% sostiene que suele consumir este tipo de material, el 33% piensa que la pornografía no tiene ninguna contraindicación en su personalidad, el sexismo y violencia, pues de 12 a 24 años lo rechazan el 84% de las chicas y el 74% de los chicos. Las principales cualidades que ellos hablan es la sinceridad, la simpatía y la bondad. Bueno, 3 de cada 10 han tenido relaciones sexuales completas, el 33% de los chicos, el 34% de las chicas, a los 15 años un 17% y a los 18 años, pues la media viene a ser los 16 o 17 años que han tenido estas relaciones. Y la violencia sexual, pues que en Europa viene a ser de un 7 a un 20%, o en las niñas, pues es en nuestro país es poco más o menos lo mismo. Esto ha dado lugar a un incremento de los abortos, con lo cual también ha disminuido la natalidad. Y como saben ustedes, en nuestro país, a partir de la ley AIDO, pues se estableció pues un sistema de tolerancia en cuanto al aborto. Hubo 118.000 en el 2011 y en la última estadística, que es del 2013, 108.000, es decir, que viene a haber unos 300 muertes diarias. En definitiva, esto supone un gasto de unos 20 millones de euros, y las clínicas abortivas han ganado unos 350 millones de euros. Los programas para la adolescencia y la sexualidad deben ser apropiados para la etapa de su desarrollo, deben abordar abiertamente la sexualidad, incluyendo los cambios emocionales, físicos y mentales, deben centrarse en adopciones de conducta preventiva y cambios de comportamiento de riesgo, y deben participar los jóvenes en el desarrollo. La edad, como ven ustedes, pues en porcentaje de abortos entre menores de 24 años es del 40%, y esa edad, la tasa por 1000 de abortos, ha pasado de 10,6 en el 91 a 31 en el 2006, y prácticamente se han cuadruplicado. Otro hecho importante que decíamos sobre la salud es el hecho del sedentarismo. El sedentarismo ha hecho que los jóvenes estén mucho tiempo pues con el ordenador o con el móvil y no se muevan. Entonces el perímetro de la cintura cadera, que es manifiesto cuando hay una obesidad abdominal de 0,95, la relación entre cintura cadera en el varón y de 0,8 en la mujer, pues es un factor de riesgo cardiovascular, sobre todo cuando se tiene más de 102 centímetros en el varón y más de 88 centímetros en la mujer. Es decir, si van ustedes a su casa esta noche, se pueden medir, si tienen más de 88 hay que empezar a comer menos y moverse más, y realmente esto es importante. Pues bien, en el estudio Aladino, que se ha estudiado la obesidad en un grupo importante de niños adolescentes, pues es el 18%, y el sobrepeso, como ven ustedes, aproximadamente el 43%. Entonces, por el hecho del sedentarismo, es lo más importante. La obesidad podemos decir que en el momento actual viene a ser el 12%, y el sobrepeso aproximadamente a los 11 años el 35%, a los 13 años o el 30%,
a los 15 a 20, el 23%, y en el adulto la obesidad en nuestro país en el momento actual es del 17% y el sobrepeso del 28%. Entonces, otro hecho importante es el consumo de drogas, como ven ustedes. Las drogas se pueden clasificar como depresivas sobre el sistema nervioso, o estimulantes, o alucinógenas. Están en el primer grupo está el alcohol, los opiáceos, la benzodiazepina, el cannabis, los inhalantes, los estimulantes como la coca, luego las anfetaminas y las santinas, y los alucinógenos como el LSD, la psilocibina o las drogas de síntesis. Entonces, en el estudio que ha hecho el INJUVE de los 14 a los 18, a los 16 años, el consumo viene a ser de alcohol del 63%, emborracharse en el último mes aproximadamente un tercio de lo que consumen, el tabaco el 24%, a diario el 15%, pero fíjense que ya las chicas consumen más tabaco que los chicos, inocedantes un 3%, el cannabis, es decir, el porro, el 17% y la población un 6%. En cambio, la cocaína pues ha bajado. Los jóvenes son un problema, rebeldes sin causa, delincuencia, vandalismo, asunción del riesgo, tránsito, alcoholismo universitario, como se han estudiado en algunas universidades como la de Málaga, la prostitución, etc. Y luego un hecho importante es que están en gran parte pues adictos a los ordenadores y a los medios de comunicación, como lo que se ha denominado el grooming, que están pues muchas horas al día pues realmente unidos al ordenador. Unos lo consideran que ellos se controlan, otros que hacen malabarismos para autorregularse, otros que matan el tiempo porque están aburridos. En fin, podemos decir que el 5% de nuestros adolescentes consumen alguna droga, el 12% cigarrillos, el 11% altas cantidades de alcohol, sobre todo los fines de semana, etc. Y el consumo de nuevas drogas pues es importante porque están apareciendo nuevas drogas que son realmente con mucha mayor capacidad de hacer daño, casi un 13%. Bueno, pues un hecho importante es las autolesiones en los adolescentes, que como ven ustedes, pues se pueden ver incluso hasta por el suicidio, en algunos casos esporádicos, como están viendo, y podemos decir que el perfil de los jóvenes en el momento actual es que valoran lo próximo y son pragmáticos, no se sienten dentro de la sociedad, pero están un tanto aparcados, pues temerosos de salir del nido familiar, presentistas con un criterio de acción social, emocional y racional, puntualmente solidarios y tolerantes, egoístas, distantes de las causas que defienden, pero con poca capacidad de sacrificio y contraindicación entre los valores finalistas, como es pacifismo y tolerancia, y lealtad, e instrumentales, como es autorresponsabilidad, esfuerzo, abnegación y compromiso. Y indiferentes al sentido religioso, con una religiosidad más o menos light y con un cierto sentido moral. Podemos decir que es importante educar frente a la adversidad, y el mejor educador, como es lógico, es el ejemplo, enseñar en libertad. El que algo quiere, algo le cuesta, poner buena cara al mal tiempo, voluntad y constancia, o vives como piensas, o piensas como vives, razón y afectividad, que en definitiva es unir la cabeza y el corazón. La unión hace la fuerza en el ámbito familiar. Exigir con amor. No te rindas, aún estás a tiempo. No te rindas, todavía estás a tiempo de alcanzar y empezar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, de soltar el lastre y emprender el vuelo. Eso es pues lo que tiene que hacer el educador y su familia. Y en definitiva, como ven ustedes, esta es pues la distribución del empleo por tituladas en las áreas
distintas. Ven ustedes cómo las humanidades tienen poco salida, cómo las ciencias tienen algo más, el aspecto jurídico-social le sigue incrementando y cómo la formación técnica tiene mucha mayor posibilidades de formación. Por eso hablamos antes de la importancia que tiene la formación profesional. Y respecto a las titulaciones con mejor rendimiento académico, pues como ven ustedes son los que están ahí representados: formación de docente y enseñanza infantil con 7,6, medicina 7,6 también, y enfermería 7,5, formación de docente primaria un 7,5, etcétera, y 7,4 psicología y nota media pues un 7,25. En definitiva, también podemos decir que los médicos del sistema de salud, que decíamos que en este caso somos un poco superior al conocimiento a los profesionales en Europa, pues hemos pasado del puesto número 10 al puesto número 16, y el número clausus de medicina, que prácticamente pues había unos 4.500 desde los años 80, y que la relación, el MIR, que es un buen sistema, el MIR es, como vemos, saben ustedes, médico interno y residente, ha supuesto ha pasado a 1,6. En cambio, en enfermería pues tenemos menos de lo corriente, es decir, menos de lo normal. Los enfermeros en la Unión Europea vienen a ser 75 por cada 10.000, es decir, 7,5 por cada 10.000, y en España hay pues prácticamente 5,2 por cada 10.000. En cambio, en algunas comunidades como Navarra pues es más alto, como es 83 por cada 10.000, y en Andalucía mucho más bajo, como sucede en otros aspectos. Podemos decir también la importancia que tienen los 13.000 centros de salud y consultorios que hay en nuestro país, los 28.000 médicos de AP. En España hay menos médicos de AP que en la Comunidad Europea, y la enfermería, que hay unos 29.000, cerca de 30.000, y 6.000 y pico pediatras. En definitiva, podemos decir que el sistema ha cambiado por incremento de conocimiento, por las nuevas tecnologías, por la prevención y promoción de la salud, y por la medicina basada en la evidencia, y sobre todo por la medicina basada en el afecto. En definitiva, podemos decir que en los años 80 pues hubo bastantes licenciados por año, que el número clausus lo rebajó de una manera importante, y que las plazas de MIR, que eran 6.900, es decir, casi 7.000 en el año 2009, han bajado a 6.100 en el año 2014. En definitiva, podemos decir que la medicina, la óptica, las ciencias actuariales y financieras y la automación, pues es quizás la carrera con más posibilidad, electrónica, farmacia, etc. Y la peor, pues la navales, radioelectrónica, ingeniería técnica y la filología diversa, en general las de letras y las de historia. En fin, para terminar, podríamos decir que educar es como poner el motor en una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar, hasta poner todo en marcha. Hace falta ser un tanto marino, poeta, piloto y kilos de paciencia contemplada, y soñar que cuando nuestra barca esté dormida, otros navíos con nuevos ríos llevarán nuestra propia bandera enarbolada. Muchas gracias. No sé si usted está dispuesto a... Bueno, si alguien quiere preguntar algo. Pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, parece que está todo muy claro. Pues muchas gracias. Bueno, yo, para que haya alguna, no pregunta, sino un comentario. La formación profesional
hace unos años. Yo era presidente de un instituto y tuvimos una reunión previo pues, al acceso a la universidad o a la formación profesional, y había por aquel entonces un secretario de Estado, que luego fue el secretario general de un partido político, que me sorprendió muy negativamente porque por aquel entonces abogaba por la práctica eliminación de la formación profesional, cosa que me asustó mucho, mientras que en Alemania, un país muy desarrollado, la formación profesional se estaba potenciando de forma decidida. Entonces, bueno, es un comentario. Creo que hubo momentos en que estuvimos confundidos en cuanto a la formación profesional, porque todos los doctores no encontraríamos trabajo. Hace falta otro tipo de profesiones en la que se forman, se hacen en la formación profesional, no en la universidad. Y bueno, pues esto realmente yo lo viví, lo conocí, que casi, en aquel momento, no casi, lo que sí se manifestaba es que había que potenciar la universidad y dejar un poco de lado la formación profesional. Sí, plenamente de acuerdo, porque ya les decía mi experiencia primera en Francia, cómo fue manifiesta, y la valorización. Creo que la reina el otro día dijo que, hablando de la formación profesional, que el 50% de los empleos es lo que tienen una adecuada formación profesional. Creo que estamos de acuerdo. Jacinto. Sí, a mí me ha llamado la atención, ya en la parte final, que haya dicho usted que la ingeniería técnica es de las que peor salidas tiene, me pareció entenderle. En la última transparencia que hemos... ¿No? Quizás no esté bien. Las técnicas normalmente suelen tener mayor. Lo que pasa es que algunas ingenierías pues no tienen tanta salida. Como otro hecho importante, fíjense, antes era una carrera de élite la arquitectura y ahora no es tanto. Por la crisis, ya saben, del ladrillo y de todo esto, ¿no? O sea que eso está cambiando mucho, pero realmente en general las técnicas sí tienen altura, bueno, tienen salida, ¿eh? Por eso decíamos que la formación profesional es en realidad una formación técnica, sobre todo cuando se une a la comunidad, pues creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, doctor Rey Calero. A mí me ha gustado mucho la exposición y gracias a todos los asistentes, bueno, gracias al presentador, al señor Sáenz, que nos ha enseñado, a los que no sabíamos, un poco de la figura del conferenciante. Gracias a todos. Muchas gracias.